Bueno, bon dia, Buenos a totes i a días tots. a todos y a Moltíssimes gràcies todas. a Muchas l'organització gracias a la del Congrés organización del i Congreso felicitacions per y l'èxit també felicidades que està tenint i la gran acollida. por la gran acogida que El está nom és Àngel teniendo. Gascallén, Me soc professor a la llamo Ángel Universitat Gascallén, soy de profesor de la Zaragoza Universidad de i, Zaragoza i bueno, començo amb la introducció y comienzo con la taula, introducción d'aquesta de conversa esta de mesa, género esta salud en conversación Castellà, perquè de me género manejo en un poquito Lorén mejor castellano porque me que manejo un poquito vosotros. mejor, ¿vale? Bueno, comentar que la introducción de la perspectiva de género en salud sigue siendo un reto hoy en día. Nos parece que nos sigue costando avanzar y sobre todo a las personas que nos hemos dedicado de alguna manera a este tema con mucha voluntad y por supuesto con mucha convicción de la importancia de la incorporación del enfoque de género en la salud, hemos convivido con personas y sobre todo con estructuras muy resistentes a esta incorporación. Creo que es hora ya de que nos planteemos por qué y cómo podemos avanzar en este sentido, sobre todo para evitar fracturas que al final dan ventaja a quien siempre se ha beneficiado, ¿no?, de una visión androcéntrica del desarrollo del conocimiento. Quizás la base está en la concepción cis-heterocentrista de la estructura sexo-género, en nuestra cultura también occidentalista, en la que la masculinidad hegemónica representa el peldaño final y quizás el más alto de una escalera de poder. Podemos entender el género como la corporización de la estructura social en la que vivimos, por lo que cada persona respondemos a sus exigencias según las oportunidades y también los repertorios disponibles que nos ofrecen, dentro del peldaño de esta escala de poder que comentaba que a cada una nos ha tocado vivir, ¿no? Por ello, dice Raewyn Connell, que es necesario organizarse más allá de rupturas y más allá también de la búsqueda de diferencias entre las personas oprimidas para deslegitimizar las estructuras de poder. De alguna manera, romper esta escalera que comentaba y allanar el camino para todas. Estas estructuras de poder son hoy muy patentes en la investigación y en la práctica asistencial y en la docencia también en ciencias de la salud. A mí me toca también hacer una breve introducción sobre la relevancia de trabajar de manera inclusiva y con un enfoque interseccional de género la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género en ciencias de la salud. La verdad es que podría ser breve si mi intención fuera reproducir lo que nos ha enseñado nuestra formación como profesionales de la salud en este tema. Por lo general, pues terminaría ya. Pero lógicamente esta no es mi intención. Hablamos de diversidad afectivo-sexual, corporal y de género, de la salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. No podemos, lógicamente, ahora, por cuestión de tiempo, centrarnos en describir cada uno de los términos. Sobre todo, además, porque cada uno lleva, como bien sabemos, una reflexión con implicaciones importantes a nivel político, a nivel social y, en algunos casos, con una implicación también personal muy importante y, por supuesto, de salud. Pero de todas maneras es muy importante también que seamos capaces, sobre todo desde una visión de enseñanza, por ejemplo, en ciencias de la salud, aclarar ciertos conceptos. Y por lo que respecta a nuestra área, estamos hablando de, como decía, personas LGBTI que muestran diversidad de orientaciones afectivos sexuales, expresiones, identidades de género y características o desarrollos sexuales diversos. La diversidad corporal en este contexto generalmente se centra en el ámbito de los cuerpos y desarrollos sexuados, aunque es imprescindible tener presente también otro tipo de diversidades corporales, de tipo morfológico, funcional y cognitivo, que deben ser, por supuesto, pensadas desde un punto de vista interseccional de género. Así pues, concretando en esta pregunta que nos hacemos y que después vamos a ir desgranando con las aportaciones de las compañeras que van a hacer sus presentaciones, podríamos lanzar la pregunta de por qué es importante el enfoque de género en ciencias de la salud inclusivo también con la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. Aludiré a 4 motivos relevantes para la salud que actualmente se están destacando a nivel internacional. El primero es el propio marco teórico de las ciencias de la salud y la visión desde un punto de vista ecosocial de la salud. Tenemos estudios, evidencias científicas que dan cuenta de cómo las personas, vamos a decir, sexogénero disidentes, nos enfrentamos a vivencias de opresión, discriminación, exclusión, clandestinidad, que sabemos que producen situaciones de mayor vulnerabilidad. En definitiva,
más probabilidades de pérdida de salud y una mayor exposición a desventajas a lo largo del ciclo vital, lo que lógicamente tiene efectos sobre la salud importantes. Esto está directamente relacionado, como comentaba, con el modelo ecosocial de la salud. La evidencia nos muestra cómo el impacto de la desigualdad, de las desigualdades sociales, tiene implicaciones en la salud y en este caso concreto, debido a la socialización de base LGBTI-fóbica, provoca inequidades y riesgos para la salud para las personas LGBTI. Un ejemplo claro es la estimación de la reducción de la esperanza de vida en 12 años. Este primer punto del marco teórico también se relaciona mucho con la necesidad de conocer y hacer visibles las necesidades específicas en salud de las personas sexo-género diversas. ¿Por qué hablamos de necesidades específicas? Por un lado, por esto que he comentado, ¿no?, anteriormente, de que todas estas vivencias de opresión determinan a lo largo del ciclo vital diferentes situaciones de pérdida de salud y que vienen relacionadas con esas situaciones, como decía, ¿no?, de discriminación y de opresión. Pero además también la falta de oportunidades y la invisibilización de las situaciones de salud en base al conocimiento sobre la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género provoca una falta de actuación sanitaria adaptada o centrada a las realidades de las personas. Y como decía, a lo largo del ciclo vital. Podemos hablar, por ejemplo, de la falta de datos en los sistemas de información sanitaria sobre personas trans o, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre el impacto de la discriminación en personas mayores, lesbianas, gays, bi, trans e intersex, por poner dos ejemplos. Lo que sí que está claro es que la pretensión de heterosexualidad de los servicios de salud y de las y los profesionales de salud sigue siendo la máxima también en nuestros días. Pero también es necesario, considero, aportar un punto de vista positivo como agentes de cambio que podemos ser las profesionales de salud. Podemos acercarnos a conocer los recursos para el empoderamiento y el equilibrio ante la adversidad que desarrollan las personas en estos contextos. Como les digo, un enfoque positivo que nos haga pensar en oportunidades también de aprender de estas, digamos, situaciones de resistencia, ¿no? En lo personal, por ejemplo, se desarrollan estrategias de resiliencia que nos permiten a las personas sexogénero disidentes con esta estructura, como comentaba, global, ¿no?, que nos impone desigualdades de género a todas las personas. Podemos aprender a legitimar nuestros afectos, a construir o inventar los propios deseos también. En definitiva, las personas o las formas de relación más bien de las personas LGBTI son transgresoras con el sistema sexogénero, porque visibilizan otras formas de relacionarse. En cuanto a las comunidades, también podemos identificar estas situaciones, ¿no? Las relaciones que construimos muestran otras maneras de cuidarse, otras formas de establecer redes de apoyo, otras maneras de buscar espacios de seguridad, de cuidado y de visibilización, en definitiva, de la diversidad. Podemos pensar así en una forma de transformación de los entornos sociales y de las barreras de la estructura de género. Con la presencia cotidiana de personas disidentes con este modelo impositivo de desigualdades de género, ¿no?, desde esta estructura, esa presencia cotidiana en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Por último, también en las instituciones, ¿no?, la posibilidad que cada vez está viéndose un poquito más y representándose un poquito más en la toma de decisiones de las personas, de alguna manera, como digo, disidentes con las normas de género, también posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre la distribución de los recursos y, en cierto modo, de la exigencia de cambios sociales en las instituciones para que éstas se acerquen de alguna manera más a la diversidad que vivimos en nuestros entornos cotidianos. Esto, en definitiva, permite legitimar espacios de tránsito en los que nos podemos situar en algún momento de nuestra vida todas las personas, más allá, lógicamente, de las personas que en un momento concreto viven la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. El tercer punto se relaciona con la repercusión que todo esto está teniendo hoy en día en las sociedades científicas. Podríamos hacer referencia a uno de los primeros documentos en este sentido, un documento de posicionamiento del Colegio Americano de Médicas y Médicos en el año 2015 sobre desigualdades en salud de las personas LGBTI, que hace recomendaciones para cambios concretos en sistemas de salud, en investigación y en la docencia o competencias profesionales de las personas que nos dedicamos a las profesiones sanitarias.
se destaca muchísimo en estos entornos la necesidad de mayor investigación. Por poner un ejemplo reciente, en el Estado español, solo el 0,3% del presupuesto para proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, en convocatorias entre el año 2013 y 2019, se destinó total o parcialmente a investigar sobre la salud de las personas LGBTI. Este es un estudio que publicaron Ana Ponjoan y compañeras en Gaceta Sanitaria. Por suerte, tenemos documentos de posicionamiento de sociedades científicas en nuestro entorno también, que ya se han puesto un poco las pilas en este sentido, ¿no? Como el de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y el de la Sociedad Española de Epidemiología. Este punto también se relaciona con el último que voy a comentar, con el cuarto punto, sobre por qué incorporar una visión inclusiva al enfoque de género en salud, que serían las referencias que tenemos de instituciones y organizaciones a nivel internacional, referencias sobre derechos humanos y salud en todas las políticas, ¿no? Con los que, lógicamente, y también quizás en relación con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, deberíamos de estar alineadas las titulaciones y los estudios en ciencias de la salud. Prolifera actualmente una amplia gama de publicación internacional, de declaraciones también a nivel institucional, normativas, leyes ya aprobadas, otras en debate, como bien conocemos, y documentos estratégicos para proteger los derechos humanos y responder a las demandas y necesidades específicas de las personas LGBTI. Desde el año 2014 tenemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas. En definitiva, la inclusión del enfoque de género en salud y en los estudios e investigaciones y en la práctica asistencial de ciencias de la salud es una cuestión de evidencia científica, es una cuestión de ética, de justicia social y es una cuestión también de calidad asistencial, de calidad de los procesos de atención a las poblaciones, calidad que transfiere el ámbito, digamos, asistencial, porque tiene mucho que ver con el ámbito académico y el docente. Así pues, incorporar este enfoque inclusivo es también, en definitiva, incorporar el enfoque de género en salud. Y es necesario conocer el desarrollo de buenas prácticas desde una visión transversal. El cómo hacer todo esto, pues nos toca ahora, desde experiencias internacionales que ya conocemos y, por supuesto, con el debate que podamos establecer en mesas y en conversaciones como esta que estamos presentando en este momento. Como comentaba, se trata de analizar cómo podemos mejorar para avanzar en la equidad y empezar a romper las estructuras de opresión como objetivo básico a conseguir entre todas las personas, puesto que además todas podemos ser situadas y señaladas en algún momento de nuestra vida, obligándonos de alguna manera a bajar peldaños en esa escalera del poder, ¿no? que comentábamos antes, ¿no? Aunque a veces pensemos, ¿no?, que estar en un descansillo es haber llegado al más alto, pero qué decir sobre el techo de cristal en cuanto, por ejemplo, en mi ámbito en concreto, al acceso de posiciones de toma de decisiones en los altos cargos académicos y universitarios. Bueno, pues paso a hacer un breve comentario sobre las presentaciones que tenemos ahora en esta mesa y pasaré enseguida a presentar a las compañeras y a comenzar el debate. En estas presentaciones vemos aspectos que personalmente considero básicos e imprescindibles para incluir el enfoque de género en salud. Se podrían resumir en ciertas características que son necesarias a nivel personal, para una persona docente, por ejemplo, también a nivel profesional, pero sobre todo a nivel de las organizaciones, instituciones universitarias, por ejemplo, y en la sociedad en general. Estas características son el interés y capacidad en todas estas áreas, me refiero a nivel personal, profesional y organizacional. Interés y capacidad, lo que de alguna manera se expresaría en la existencia de personas capacitadas para identificar y aplicar un enfoque interseccional de género. Es decir, una característica imprescindible, considero, para incorporar este enfoque es, en primer lugar, el interés y, posteriormente, por supuesto, la capacidad. Capacidad que, lógicamente, nos remite a esa evidencia científica que comentaba antes, ¿no? Evidencia científica, por ejemplo, relacionada con la morbilidad diferencial, con las diferentes formas de vivir los procesos de salud y enfermedad entre mujeres y hombres. Otra característica imprescindible es la conexión entre la evidencia científica, la práctica asistencial y la docencia.
lo que facilitaría el desarrollo, por ejemplo, de currículos en perspectiva de género. Algunos de los ejemplos los vamos a ver ahora también con el trabajo que nos presentarán las compañeras. Y por terminar con una última característica, sería la de la capacidad de aplicación y seguridad. Algo que nos llevaría a analizar cómo los métodos de trabajo y los lenguajes que utilizamos en nuestras titulaciones construyen el campo de conocimiento que en cada una de las disciplinas en ciencias de la salud se utiliza, ¿no? Y son capaces de identificar si son o no capaces de avanzar hacia la equidad desde este enfoque. Bueno, yo no me detengo más para aprovechar el tiempo y el debate. Paso ahora, si les parece, a presentar a las personas que nos van a hablar de los 3 proyectos que conforman esta conversa del área o del grupo de salud. En primer lugar, se presenta un proyecto centrado en formar a profesionales de terapia ocupacional partiendo de problemáticas de géneros, que lleva por título Promover la formación de profesionales de salud con perspectiva de género, y lo presentan Macarena y Erika Molina de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina. ¿Y les parece? Cuando quieras. Hola, buenos días a todos, a todas y a todos. Bueno, nuestra experiencia, queremos compartir una experiencia que venimos desarrollando desde el año 2014, un año antes que en Argentina naciera el movimiento Ni Una Menos, que tiene que ver con un proyecto curricular que nosotros llamamos Terapias Ocupacionales, Géneros y Diversidad, que se da en el marco de la carrera de terapia ocupacional en la materia de terapia ocupacional social y comunitaria y práctica en comunidad. Este proyecto nace en el 2014, como les comentaba, a raíz de una clase en la que nosotros compartimos algunas experiencias sobre violencia de género. En realidad enseñamos sobre violencia de género, y a raíz de esa clase varias estudiantes, como la mayoría de las profesiones de salud, nuestra disciplina es el 90% mujeres, comenzaron a denunciar situaciones de violencia que estaban viviendo en ese momento o que habían vivido. A partir de ese momento nosotras nos dimos cuenta que era necesario incorporar el modo en que las asimetrías patriarcales generan desigualdad e impactan en el trinomio salud-enfermedad-atención y en la vida ocupacional de las personas. Es así que desarrollamos 4 acciones pedagógicas didácticas para la incorporación de esta perspectiva en la asignatura. La primera acción fue el currículum. Nosotros preparamos 8 clases vinculadas a temáticas relacionadas a género, como educación sexual integral, salud sexual, abuso sexual en la infancia, trata de personas, entre otros. Y esto lo hicimos de manera sistemática. Rompimos con la idea de trabajar estos temas como una clase particular, sino que lo incorporamos al programa. En el año 2017 se realizó el cambio de plan de estudio y la acreditación en la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, y pudimos incorporar estos contenidos como propios, como parte del programa, generando así una instancia en la que creemos que es uno de los pocos programas en la Argentina que incorpora estos temas como parte de la currícula. Otra de las acciones es comenzamos a abrir el aula, es decir, generar instancias, jornadas, a lo que nosotros llamamos jornadas de terapias ocupacionales, géneros y diversidad, con otras colegas e invitando a estudiantes de otras universidades a participar. Desarrollamos una jornada en el año 2017, 2018 y 2019 con distintos ejes, como la violencia de género, la perspectiva de género en salud, la diversidad funcional, los debates en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, que tan fuerte fue en nuestro país, y la participación política de las mujeres. Estas mesas fueron conformadas por colegas y por estudiantes de terapia ocupacional, generando así una primera instancia de poner en agenda estos temas en nuestra disciplina. Erika, ¿querés compartir los otros ejes? Sí. ¿Se escucha bien? Bien. El tercer eje, entonces, tiene que ver con la articulación desde lo que es extensión universitaria de la universidad. Desde la cátedra articulamos con distintas organizaciones sociales, feministas, de barrios vulnerables, para poder llevar a cabo proyectos vinculados con la defensa de los derechos de los niños y niñas. Entre ellos, por ejemplo,
Nos gustaría mencionar dos en particular. Una fue una kermés basada en educación sexual integral y el segundo un proyecto de jugoteca virtual que actualmente nosotras seguimos teniéndolo en funcionamiento, que se desarrolló durante el marco de la pandemia del COVID-2019, donde también el eje transversal fueron los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la afectividad y el cuidado. En el caso de la primera experiencia, con motivo del festejo del Día de las Infancias, en el mes de agosto, los alumnos de la cátedra prepararon una kermés de juegos, donde el eje de todas las actividades planteadas fue la educación sexual integral. Se desarrolló en la calle, en la puerta del espacio donde funcionan las organizaciones, con las que nosotros articulamos las prácticas profesionales de estas materias, invitando a participar a todos los niños del barrio, de la comunidad y a sus mamás. ¿Sí? La jornada incluyó una merienda, una entrega de regalos, hubo muy lindas repercusiones de esta actividad, donde se trabajó siempre a partir de compartir las experiencias también entre los alumnos, la comunidad y los docentes. Por otro lado, durante el tiempo de aislamiento, en 2020, sí, ya estamos en 2021, debido al COVID-19, desarrollamos el proyecto de Ludotena, que como les mencionaba, es una jugoteca virtual donde estudiantes de terapia ocupacional y voluntarios de otras universidades y otras carreras abrimos aquí la puerta también a que pudieran participar alumnos de otras instituciones. Se comunicaban semanalmente durante todo el año a través de videollamadas con niños pertenecientes a grupos de estas organizaciones sociales que se encontraban sin la posibilidad de concurrir a sus espacios habituales, escolares o recreativos. Entonces, Ludotena brinda desde esta manera un espacio de juego y encuentro a través de las pantallas, utilizando este momento de tecnología y de conectividad para también, al igual que la kermés, planificar en función de un eje fundamental, que es la valoración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y donde también los alumnos pudieron poner en práctica las cuestiones de género y de perspectiva de género que se habían trabajado durante el año en la cátedra. Y el último eje, el cuarto, tiene que ver con avanzar en los espacios académicos. En el año 2015 se llevó adelante el 9º Congreso Argentino de Terapia Ocupacional en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, donde se presentó por primera vez una mesa expositora específica de experiencias relacionadas a género. La mesa se llamó Perspectivas de Género y Prácticas de Salud y Cuidado. Y se propuso como objetivo principal reflexionar sobre las prácticas de salud. Un poco recién escuchaba lo que comentaba el compañero Ángel, que tenía que ver con esto, ¿no? Reflexionar sobre las prácticas de salud y cuidado desde una mirada de género, poder identificar y revisar estas perspectivas en los modelos teóricos y de intervención que fundamentan nuestras prácticas cotidianas. Y en el mismo congreso se llevó a cabo una ronda de conversaciones de terapia ocupacional en clave de género. La pregunta inicial que disparó el debate, a partir de la cual surgieron distintas reflexiones, tenía que ver con qué tiene que ver la terapia ocupacional con la cuestión de género, y como conclusión a esa ronda se llegaron a diferentes ideas poniendo en agenda los derechos de las mujeres y las problemáticas que como terapistas ocupacionales deberíamos abordar a partir de experiencias y relatos de la participación en organizaciones de mujeres. Se planteó la necesidad de la deconstrucción de las prácticas que se basan en la lógica que reproduce el sistema patriarcal como uno de los ejes sobre los cuales se podría pensar la problemática de género, y se expusieron desde distintos ámbitos y lugares del país experiencias de distintos colegas a través de lo que tiene que ver con la perspectiva y las inclusiones en áreas diferentes del ejercicio profesional, lo que también nos permite conocer cómo funciona nuestro ejercicio profesional en estos ámbitos. Y en 2018 se realizó el 10º Congreso Argentino de TO y el número 13 latinoamericano en la provincia de Tucumán, donde también hubo una mesa sobre temáticas de género. Y en esta mesa mi compañera Macarena presentó el trabajo Terapias Ocupacionales, Géneros y Diversidad, que fue una manera también de compartir algunas de las acciones que llevamos adelante en la cátedra durante el 2017 y el 2018, y se compartieron experiencias en esta misma mesa vinculadas a mujeres adultas mayores y experiencias de cátedra de niños en la Universidad de Rosario. Entonces, como conclusión, respecto a este eje,
En cuanto a lo académico, intentamos sistematizar el trabajo, escribiendo, publicando, participando de los congresos, intentando poner este tema en agenda y también incentivando a los alumnos a que participen de estas actividades, que puedan comprometerse no solo con la producción de bibliografías, sino también participando de estos espacios de debate y de enriquecimiento a través del conocimiento. Y conclusiones, sí. Sí, no, quería decir como que a través de estos 4 ejes lo que nosotros intentamos hacer, por un lado, es romper con la idea de lo académico en relación a solo que sea un espacio de formación, sino que generar buenas prácticas. Por eso tratamos de hacer 4 líneas que tengan que ver con el fortalecimiento del currículum, porque creemos que es desde ahí, con las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones traen algunos prejuicios ya disueltos por suerte, y por otro lado, desde lo curricular, a generar buenas prácticas. Por eso la vinculación con el territorio real, pero a la vez con el desarrollo académico y la escritura, ¿no? Son 3 ejes dentro de estos 4 que planteamos como 4 acciones, pero también reconocemos ciertos desafíos que tiene que ver con esto, como hablaba Ángel recién, la transversalización, ¿sí? Creemos que no solo tiene que ver con un espacio áulico o con una asignatura, sino que nosotros tenemos que hacia adentro de nuestra carrera y nuestra disciplina dar el debate para que estos temas sean compartidos en otras instancias curriculares que hoy no están. Disculpa, Macarena, si os parece esta parte así quizás más para el debate la podemos incorporar al final. Ahora de momento, si os parece, vamos a hacer las 3 presentaciones por así poder presentar todas. Y luego, por supuesto, profundizamos en el debate todo el tiempo que podamos porque es muy, muy enriquecedor. Comentar que ha habido un par de momentos que hemos perdido la visión de Erika, pero te escuchábamos perfectamente, ¿eh? Lo único es que la cámara hacía lo que fuera y desaparecía. Sí, mi cámara tiene vida propia. Bueno, pues viene. Continuamos, si les parece, con las presentaciones. Y vamos ahora con el segundo trabajo, que que lo que hace es nos muestra cómo introducir los objetivos relacionados con el enfoque de género, no discriminación y respeto a las personas que viven la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género también, en el grado y posgrado en óptica. Su título es Introducció de la perspectiva interseccional de género als estudis de Ciències de la Salut de la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa, y nos lo presenta Maite Salvador, de la Comisión de Igualdad de Género. Perspectiva sectorial de género en los currículos formativos. Y nos la presenta Maite Salvador, de la Comisión de Igualdad de Género de la Fundación Docència Sant Llàtzer de Terrassa. Como dice el título, lo que queremos es presentaron los resultados de un estudio que hicimos a través del EWIT, como en ciclos formativos, a través del Centro de Formación Profesional Sant Llàtzer, con la finalidad de formar profesionales con competencias adecuadas y, sobre todo, muy sensibles a estas diversidades. Es una inclusión, la de género, que, como has dicho, se promueve tanto a nivel nacional como nacional, desde la Universidad de Barcelona, la que está inscrita a la EWIT, y también el sello acreditativo ACU nos lo exige. Entonces, en línea con estas directrices, el principio de curso 19-20 es cuando se estableció como uno de los objetivos institucionales la introducción de la perspectiva de género en los estudios de ciencias de la salud de la institución. Entonces, ¿cómo conseguimos lo anterior? Hemos trabajado 4 ejes principales. El primero, la formación de todo el personal, tanto a nivel docente como a nivel de administración y servicios. Se han hecho diversas formaciones y yo os diría que ahora mismo el personal de administración y servicios está formado en su totalidad y tenemos unas 3/4 partes, un 75% del equipo docente formado. También hemos trabajado la incorporación de la competencia específica de género de cara al 2021, y en lo que respecta a la terapia, el curso siguiente se iniciará la modificación del plan de estudios que nos permitirá incorporar esta competencia. Esto también afectará a los trabajos de fin de grado. Se incorporará esta competencia de género en todos los trabajos de fin de grado a partir del curso que viene, el 21-22. Actualmente se está formando a todo el profesorado que está tutorizando a estos alumnos.
Por último, ya las actividades de sensibilización, que son las más visibles, por supuesto. Se prepararon tanto para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, como para el 25 de noviembre, el Día de los Derechos de la Mujer. Son acciones que se han hecho de forma voluntaria y también de profesionales de la casa. Os puedo explicar la exposición de mujeres en Menjim, otra colección de libros de mujeres que han destacado en ámbitos de salud, también a nivel terapéutico, alusiones a los machismos cotidianos en las escalas que tenemos en las escuelas. Se han hecho charlas, se han hecho vídeos. Este año concretamente, y dadas las condiciones especiales de la pandemia, hemos elaborado 3 cápsulas para difundir en las redes sociales sobre la experiencia de la terapia ocupacional desde la perspectiva de la igualdad de género, una en enfermería también. Se ha grabado también un vídeo muy chulo sobre una conversación, terapia en enfermería con perspectiva de género alrededor de la COVID. Nuestro objetivo es claro, creemos en la necesidad de trabajar en la desigualdad de género para construir un mundo más justo. Y tal como has dicho tú, Ángel, al principio, ya no se puede hablar de salud sin tener en consideración la perspectiva de género. Y para mí, bueno, ya he terminado. Vamos a ver ahora. Bueno, pues paso ahora a presentar el tercer proyecto en esta mesa, con el que también tengo el placer de colaborar y la suerte de participar, que pone de relieve la necesidad de analizar los lenguajes estandarizados en la enfermería desde un enfoque de género. El título del proyecto es Perspectiva de género en luz de la taxonomía Nanda, revisión de la literatura, y lo presenta Rosa Rifà, que es profesora de la Presenta Rosa Rifà, que es profesora de la Facultad de las Ciencias de la Salud de Blanquerna y equipo del trabajo de enfermería sobre género y diversidad. Muchas gracias, Ángel. Sí, tenemos el privilegio de compartir el proyecto con Ángel, que es un experto en todo el tema del género, y por lo tanto yo represento un grupo de personas que estamos detrás de este proyecto. Antes de empezar, yo también hablaré en catalán porque es mi lengua materna y me expreso mejor. Empiezo agradeciendo al comité científico la presentación del proyecto, que me deje presentar este proyecto que ahora os presentaré. Al final del siglo XX, muchas investigaciones ya mostraban que los hombres y las mujeres tienen diferentes formas de metabolizar los fármacos y vivir las enfermedades. Todo esto se estudió desde una visión psicosocial, biopsicosocial de esas personas. Entonces, yo os voy a presentar el estudio que os ha dicho el título Ángel, Perspectiva del género en el uso de la taxonomía Nanda. La taxonomía Nanda es un sistema de nomenclatura de los diagnósticos de enfermería, que son los diagnósticos clínicos en relación a la respuesta humana frente a problemas de salud o procesos vitales que identificamos las enfermeras para diseñar nuestros planes de actuación. El trabajo que hoy os presentamos es la primera fase de una investigación más extensa que pretende analizar la existencia de sesgo de género en estos diagnósticos en la taxonomía Nanda. Basándonos en esto, concretamente os presentamos los resultados de la revisión de la literatura científica, de las publicaciones que utilizan diagnósticos Nanda entre el 2002, año en que se produjo el cambio de esta taxonomía, hasta el 2020. Todo esto para llegar a los diagnósticos más frecuentes y poner las características definitorias de cada uno, tanto para hombres como para mujeres. Todo el proceso se recoge en un artículo que lleva el mismo título, pero yo quería compartir los resultados
más relevantes por lo que respecta a la diferencia de género. Hay 41 artículos seleccionados en el proceso de revisión. El 92,6% de las personas participantes no especificaron el sexo. El otro 7,4% que sí que lo hacen, solo 6 identifican que las etiquetas diagnósticas se dan en mujeres. Pero cabe decir que se trata de procesos sobre la maternidad o que estudian muestras exclusivamente femeninas. Los diagnósticos enfermeros se dan también en hombres, pero este estudio se utiliza en una unidad que es exclusivamente masculina y hay otro estudio, también lo englobamos porque busca diagnósticos de enfermería relacionados con prostatectomía. Finalmente, solo 3 de los artículos aplican realmente la perspectiva de género en la identificación de los diagnósticos. 1. Identifica las etiquetas diagnósticas, aislamiento social y baja autoestima autopersonal como algo permanente en las chicas de un grupo adolescente. Otro artículo identifica el diagnóstico cansancio del rol del cuidador, ámbito más frecuente en las mujeres, a pesar de que la etiqueta se refiere a cuidador y no a cuidadora. Finalmente, un artículo en el que se valora los diagnósticos relacionados con la nutrición en una guardería y es la posición para mejorar la nutrición se da más en las niñas. Estos resultados nos hacen concluir que hay que mejorar la diferencia de género para estos diagnósticos, eliminar este sesgo que lo hay y intervenir específicamente. Estos resultados que os acabamos de presentar responden a la primera fase de una investigación. En la siguiente fase lo que se pretende es desarrollar y comprobar la viabilidad de una herramienta a través de un estudio Delphi para la valoración normalizada de la perspectiva de género de esta taxonomía NANDA, que es el lenguaje de la enfermería utilizado en el ámbito internacional para describir los diagnósticos propios que utilizamos las enfermeras. Imaginaos la magnitud de la tragedia, por decirlo de alguna forma, ¿no? La magnitud del proyecto. Esta investigación nos permitirá corregir los sesgos y obtener las respuestas específicas de hombres y mujeres para poder diseñar y dar usos adecuados para, de esta forma, profundizar en el conocimiento de estos diagnósticos sin sesgo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosa. No sé si tenemos alguna pregunta, pero sí que me gustaría retomar lo que estabais comentando de la necesidad de la transversalidad, porque, claro, yo que también me dedico al ámbito de la enfermería, en concreto de la enfermería comunitaria, sí que me parece muy importante el trabajo que estamos haciendo con el equipo sobre los lenguajes estandarizados. Lo que comentaba un poco antes, al final, la forma en la cual construimos el discurso y construimos la propia disciplina está sesgada. En nuestro caso, en la enfermería, pongo el ejemplo porque sé que desde sus inicios, ni siquiera los juicios clínicos para los que nos capacitamos las enfermeras tienen un enfoque de género. Entonces, siendo honestas, lo hacemos mal. Quiero decir, pues oye, lo que hay, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? La palabra transgeria que decía antes Rosa, es necesario visibilizar que, bueno, pues nos damos cuenta y a partir de ahora deberíamos de haber empezado mucho antes, lógicamente, pero bueno, pues a partir de ahora podría ser un buen momento. Esto, que yo creo que con este ejemplo se ve muy bien
lo que sucede en una disciplina en concreto, en enfermería, pues nos pasa en todas, ¿no? Pues en terapia ocupacional también comentabais, en diferentes disciplinas en salud, con lo cual es importante también estas alianzas, ¿no? Y estas diferentes experiencias, compartirlas por ver que nadie estamos libres de los sesgos de género en nuestra docencia. Y en la investigación, lógicamente, ¿no? Y a mí siempre pienso en una situación que tiene mucho que ver con lo que comentaba también Maite antes, ¿no? De ese objetivo institucional de incorporar la perspectiva de género en las fichas de docentes de las asignaturas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que se observa de manera muy distinta en nuestro territorio o en el Estado español y a nivel internacional, ¿no? Yo creo que es muy importante esa apuesta institucional, porque si no, al final volvemos a estar trabajando desde lo personal, ¿no? Desde esto que comentaba un poco antes, la convicción de que esto es importante. Pero en cambio, si hay un respaldo y una, no sé si decir obligatoriedad, ¿no? Pero una visión clara por parte de la institución, se facilita mucho esto. También lo que comentaban antes Macarena y Erika sobre el apoyo de la cátedra esta con la que estabais trabajando, también sería un ejemplo de esto, ¿no? Y esto de alguna manera remite también a esa transversalidad, ¿no? Que no solamente hablemos de asignaturas optativas, de trabajos que se hacen de forma individual, personal, ¿no? Con el interés personal de alguna profe o de algún profe, sino que tenga que ver con una apuesta ya social de toda la organización. Entonces bueno. Lo que decía, ¿no? Retomando un poco, si queréis comentar eso que un poco os he cortado, Macarena, ya lo siento, pero era por poder avanzar en las comunicaciones, si queréis retomar alguna cosa que se te había quedado así pendiente. Y mientras tanto, animo también al resto de personas que están en el canal de YouTube para proponer si tenéis alguna pregunta. Macarena, si quieres comentar. No, para nosotras el desafío es esto que vos mencionás, la transversalización, si no queda muchas veces a merced de las ganas o el recorrido profesional que tenga cada docente o incluso en la posición política e ideológica en relación al feminismo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ahí queda estos contenidos ligados al enfoque sociocomunitario y se pierde por ahí en espacios de inclusión laboral o de trabajo en rehabilitación, de otros campos de intervención de nuestra disciplina, donde la perspectiva de género también debe estar presente, no es solo una cuestión de lo sociocomunitario, barrial, territorial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es eso, como nos queda el desafío de dar un fuerte debate de cómo transversalizar estos contenidos y no queda a merced de individualidades. Por eso para nosotros era importante poder incorporarlo en el marco del programa, para que quede como contenido establecido en una materia y no quede como actividades extracurriculares. Me sorprende a mí, por supuesto, lo que estamos viendo con los lenguajes enfermeros, ¿no? Con la bueno, sorprende porque digas, el 90%, salvo la diferenciación por sexo, no hay casi nada más, ¿no? Me sorprende que solamente seguimos pensando, o desde la visión de Nanda, ¿no? En género como cosa de mujeres y solamente en procesos, o sea, que solo se observa, digamos, esa parte en los diagnósticos, ¿no? Cuando se trata de problemáticas, ¿no? Y destaco la palabra problemáticas, una visión patologizante o patologizadora de procesos de salud de las mujeres y que solamente se visibiliza en esos casos. Yo quería, Ángel, si me permites, este proyecto lo hemos presentado a un premio de estos diagnósticos enfermeros para contextualizar. Están sujetos a una asociación internacional que es quien de voluntarios, ¿no? que acoge a las enfermeras de todo el mundo que hacen crecer de alguna manera, fruto de la evidencia científica, pues estos diagnósticos, que no son de patologías, sino de respuestas frente a las patologías o a las situaciones de salud, ¿no? Nos hemos presentado a una ayuda y la respuesta que tienes de las personas que lideran esta taxonomía internacional, esta asociación, es que les sorprende, ¿no? Que nunca, que es la primera vez que alguien les presenta una propuesta en este sentido y
y que les sorprende, ¿no? Que les parece muy interesante, pero que nunca habían pensado en ello. Es sorprendente. Año 2021, ¿no? Con toda la evidencia científica que tenemos de la necesidad imprescindible, vamos. Bueno, pues sí. Por eso es que tiene que ser ahora, ya está. No nos queda otra. Tenemos poco tiempo, se nos acaba ya el tiempo. Me gustaría destacar una cosa que creo que es muy importante también que se hace en la UIT, que es la formación de personal de administración y servicios dentro del ámbito educativo, ¿no? Que has comentado el ejemplo. Creo que es imprescindible. También la transversalización está relacionada con esto y también la apuesta organizacional o institucional. Pero bueno, sí, tendríamos muy poco tiempo. Si queréis hacer algún comentario más y si no, pues unas breves palabras y cierro la mesa, porque lamentablemente pues el tiempo corre siempre. Yo estaría aquí horas y horas, pero pues no puede ser. Por no dejar esto, si queréis hacer algún comentario os dejo y si no, pues termino. Si no, pues me lo decís. Vale. Yo dar las gracias a las compañeras y a la organización porque ha sido súper interesante, la verdad. Sí, yo també agrair a tothom que ens ha escoltat, ¿no? A todos los que nos escuchan, también por mi parte. Macarena, Erika. Bueno. Sí, muchas gracias por invitarnos a participar. Acá es muy temprano, así que madrugamos felizmente para participar en este. Sí. Muchas gracias. Así que bueno, les mandamos un abrazo fuerte. Maravilloso también poder compartir estas experiencias a nivel internacional, y todo lo que hacen, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que podamos también estar aprendiendo aquí. Son experiencias muy innovadoras, muy necesarias, con lo cual el poder crear estos espacios creo que es algo imprescindible para avanzar, como decíamos, en este enfoque de equidad de género. Por mi parte también agradecer a la organización por la invitación y la estructura y organización de este congreso. Y a todas vosotras. Y una alegría inmensa de conocer a aquellas que nos conocía y seguiremos trabajando a tope en esto. Pues nada, muchas gracias y cerramos la mesa. Buen día a todas. Muy bien. Gracias. Adeu.